¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y voy a hacer otra predicción de este candente Mundial 2026 que para mí por lo menos está siendo muy interesante mundial a nivel juego, a nivel fútbol, la verdad que muy interesante. Vamos a ver esta predicción que es Paraguay, el heroico Paraguay que el otro día acá en Argentina fue festejado, celebrado. Yo estaba en la calle y veía en una vidriera, vi el final de los penales. Y realmente había mucha gente argentina, también paraguaya, porque hay mucha inmigración paraguaya también desde hace años, que forman parte de nuestro país. Y bueno, estaban todos festejando, gritando, ¡viva Paraguay! Así que bueno, vamos a ver qué pasa con este Paraguay contra el temido Francia, ¿no? Candidato difícil, van a jugar en el estadio Filadelfia, en Filadelfia, este sábado 4, Filadelfia, en Estados Unidos, a las 18 horas de Argentina, Paraguay, Francia, un partidazo. Vamos a ver si Francia realmente se cree tan ofensivo, puede derribar la barrera defensiva de Paraguay, y si Paraguay puede aguantar y llegar a convertirle a Francia o sacarlo del Mundial. Sería ya directamente Paraguay, ¿no? Eso. Vamos a ver cómo sale Paraguay al terreno de juego, qué les dice el técnico, cómo se acomodan, qué están pensando para este partido contra el dificilísimo equipo francés. Terrible esto, la verdad que muy llamativo lo que les dice el técnico y la infundia que tiene el equipo paraguayo, la carta del mundo. Les dice, la carta del mundo significa ganar el mundial. Realmente una aspiración, por ahí uno no es que lo subestima a Paraguay, pero no lo veo, ¿no? Pero ustedes pueden ser campeones del mundo, eso es lo que le dice directamente. Si esto no levanta el ánimo, no lo levanta nada. Vamos a ver el equipo francés cómo sale al terreno de juego. Bueno, el equipo francés, como no podía ser de otra manera, sale con la emperatriz, ¿no? Vieron que este juego es muy afrancesado, ¿no? Francia tiene esa elegancia, esa cosa, ¿no? De los franceses, el buen juego. Esto es el superfútbol, ¿no? Cuando uno ve un juego vistoso, desarrollen su juego vistoso, jueguen bien, tienen esos 4 tipos arriba que te vuelven loco, que es uno mejor que el otro. Así que bueno, un saludo a Kylian Mbappé y a todos sus amiguitos que van a estar saliéndole a jugar con todo, jueguen, desplieguen todo. Hágale 5 goles más o menos a Paraguay. Eso es lo que acá Francia piensa mostrar un juego lindo y Paraguay piensa que puede ser campeón del mundo. Más importante para una invitación a ver un gran partido que esta no hay. Carta para Paraguay, carta para Francia. Es la primera vez que tira Francia, carta Paraguay, carta Francia desde el Mundial de Qatar. Carta para Paraguay, carta para Francia, Paraguay y Francia. Lo que les decía también es, no me pidan partidos donde no jueguen equipos de habla española, porque los videos no se ven tanto. O sea, yo trato de hacer, sobre todo, y aparte por una cuestión de cariño, los equipos que son de habla hispana. Así que otros partidos no los voy a hacer, incluidos los de portugués, pues no se ven mucho los partidos en Brasil. Si no, los haría. Pues vamos a ver Paraguay con qué sale. Sale jugando sabiamente Paraguay con el Hierofante, que es una carta de sabiduría, controlando el balón, controlando la defensa, tratando de maniatar a Francia y teniendo un buen juego en general, sorprendiendo a Paraguay al principio. Francia, como no podía ser menos, sale con el emperador a tratar de imponerse este equipo contundente y por momentos muestra el destello del gran equipo que es, ¿no? Eso es lo que se ve al principio. Vamos a ver Paraguay. Paraguay no se achica, realmente está jugando, está sorprendiendo al mundo con su juego. Perdón, estaba al revés. No uso cartas al revés, estaba al revés porque sí. Y también Francia sigue mostrando. Son 2 equipos que están dando espectáculos. Francia con su despliegue, Paraguay con su tenacidad y también con contraataques. Así que complejo el partido. Vamos a ver acá. Paraguay sale con la justicia. Francia sale con la sacerdotisa. Y esto se ve muy claro. Es un penal para Francia, lo que veo yo acá. Yo veo un penal para el equipo francés. Alguna jugada, digamos, sancionada. No hubo mucha participación del VAR, no sé qué opinan ustedes, pero es un mundial
donde el VAR a veces yo veo que hay corners, no cobra ni los corners, la verdad que como que no, después de un mundial como Qatar que fue tanto VAR, vamos a ver Paraguay. Paraguay sale con la carta del mago y Francia sale con la carta de la luna. Hay ciertas dudas en Francia, pero no veo una diferencia, ¿no? Sí puede haber una diferencia acá para Francia, que al tener el mago que tiene que ver con el control del partido puede ser una diferencia de 2 goles. Yo, la verdad, para Paraguay hay una contra y hay para Francia acá un buen juego. Yo veo que el partido es bastante mejor, no me sale a mí. Yo veo por ahí un 2-0 en los 90 minutos para Francia. A pesar de todo, porque este penal abre el juego. Si bien hay dudas, Paraguay intenta avanzar. No veo que con el mago puedan concretar un gol a Francia, ¿no? Está bastante difícil. Así que bueno, veo una diferencia para Francia en esta parte también, ¿no? Las cartas, si bien las de Paraguay son muy buenas, Francia también tiene muy buena calidad de cartas. Pero bueno, lo que se ve es este tema de la justicia y eso te cambia todo. Así que si bien está el potencial del mago sobre el final, por lo menos hay un gol de diferencia a favor de Francia en los primeros 90 minutos. Pero bueno, vamos a ver si yo me equivoco y si Paraguay logra esta proeza, que no es imposible. Por las cartas que tengo, podría Paraguay llegar a hacer un empate. Yo veo ganador a Francia en los 90, pero Paraguay podría empatar y vamos a ver qué ocurriría en un alargue. Paraguay sale con la templanza, mucha paciencia, algo que caracteriza al equipo paraguayo, y Francia sale a ganar. Así que en un alargue, con el carro del triunfo, Francia también tendría una ventaja de un gol. Y vamos a ver penales. Penales sale también tratando de resistir Paraguay con el horcado. Y por penales Paraguay podría llegar a ganar. La única forma de que Paraguay, otra vez los penales, ¿no? Pero bueno, es tan válido como cualquier otra cosa. La única forma que yo veo para hacer una conclusión en este partido de que Paraguay pase a cuartos de final en este estadio de Filadelfia es llegando a penales. Así que Paraguay tendrá que demostrar una proeza mucho mayor que la que ha demostrado. Tendrá que lograr que este penal no lo convierta a Francia, yo lo veo convertido, que sería lo que cambia el partido en los 90 minutos, ir al alargue, evitar también el gol de Francia en el alargue y en los penales ganar el partido. Eso es lo que veo. Un abrazo muy grande a toda la comunidad paraguaya. Sepan que yo prefiero que gane Paraguay, pero voy a decir lo que sale en las cartas, así que un abrazo muy grande a todos.